Bueno, ahora nos estamos viendo, por lo menos. Continuamos transmitiendo a todos. Y como se está reiniciando este video, entonces hablemos sobre que la inteligencia interpersonal es esa capacidad que tenemos los humanos de podernos comunicar con el resto, causando una sensación de empatía. Para eso necesitamos responder adecuadamente a través de una sonrisa, de un apretón de manos. Ahora ya no podemos considerar con una unión de codos y con inflexiones en nuestras formas de expresión oral, de tal manera que caigamos simpáticos a las personas. Las personas que no practican estos elementos que acabo de comentarles causan antipatía, ¿sí? Algunas veces vemos a algunas personas como antipáticas sin la necesidad de que éstas sean, solamente por lo que nosotros creemos que son así, ¿cierto? Hasta el momento que empezamos a comunicarnos con ellas. Pero de todos modos, esto es lo que quería hablar sobre la inteligencia interpersonal. Continúo. No, otra vez se ha trancado. Qué problemita. Vamos a pasar ahora a estudiar rápidamente la creatividad. Y ustedes ven, ahí abajo, ven la fotografía de Alan Turing. Alan Turing. Y al lado de él, el personaje o el artista que hizo en la película, código, no me acuerdo cuál era el código alemán, una película que la proyectaron hace unos 2 años atrás. Y Alan Turing ha sido un genio, ¿no? Porque él ha sido el que ha logrado construir el primer computador electromecánico, ¿no? Ahí tienen ustedes el computador electromecánico que construyeron en la Gran Bretaña para poder descubrir el código del ejército alemán, ¿no? No me acuerdo el nombre exactamente, y el nombre de la película lleva el nombre de ese código alemán, ¿no? Entonces, esa creatividad no es un atributo de determinados individuos, sino con altos rendimientos, sino una potencialidad humana. Entonces, pueden haber genios, evidentemente, pero en nosotros, que tenemos un coeficiente intelectual de 80, oscilando 85, 90 y 100, también somos personas creativas. Evidentemente los científicos, los grandes matemáticos, ellos han sido genios, han llegado a niveles extremos de creatividad. Cuando transitaba John Foy Neumann, ¿sí?, por los pasillos de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, sus mismos colegas les decían, ve, ahí va el marciano, les decían, ahí va el marciano, porque este ñato es de otro planeta. Definitivamente tiene una mente demasiado desarrollada en comparación con un coeficiente intelectual elevado humano, ¿no? Hay personas que son así porque, bueno, han logrado ese nivel de desarrollo de genialidad, ¿no? Pero esas genialidades, si no me equivoco, es uno cada 100.000 personas, ¿no? Posiblemente en este grupo de estudiantes también haya personas geniales, ¿no? A ver, veamos cómo se determinan estas personas geniales. Vamos a definir algunos conceptos acerca de la creatividad. Este es de doña Marta Martínez Llantada, una especialista en el tratamiento de la creatividad. Dice que es una actividad creadora en relación compleja del hombre con la realidad en la que se integran los procesos intelectual, volitivo y emocional. Esto que están viendo ustedes ahí en el círculo son los elementos que tiene la personalidad humana. Esta es la esfera afectiva, la esfera volitiva y la esfera cognitiva. Estas tres esferas tienen que trabajar al unísono. ¿A qué se refiere la esfera cognitiva? A los conocimientos que tiene que tener. Una persona, para querer
querer crear tiene que tener muchos conocimientos, tiene que llegar a las fronteras de las ciencias, necesariamente. ¿A qué se refiere la esfera afectiva? La esfera afectiva se refiere a la esfera emocional, ¿cierto? Para que exista una estabilidad en las personas creadoras, entonces tiene que haber una estabilidad también en la esfera emocional. Hay cierto tipo de emociones que afectan al ser humano, tales como enamorarse, odiar, etcétera, que afectan y hacen de que el espíritu creativo se quede ahí nomás, ¿sí? Y finalmente, la esfera volitiva. La esfera volitiva es la voluntad, es el ahayu. Si no hay ahayu, o sea, aunque tengamos conocimiento y que tengamos amor por querer hacer, no se va a poder llevar adelante nada. Entonces, estas tres esferas tienen que trabajar al unísono, dicen en el proceso creador. Continuamos reflexionando sobre la creatividad, dice. En el campo de la pedagogía donde nosotros estamos, porque la pedagogía es la ciencia de la educación, ¿no? La actividad creadora es por esencia creadora, porque encierra a través de sus componentes la manera como en el proceso de enseñanza-aprendizaje es posible formar la personalidad del estudiante de acuerdo a los objetivos sociales. Lo que estoy haciendo en ese momento, la introducción que les hice que a algunos no les ha gustado, por supuesto, porque algunas veces tengo esa mala actitud de decir las cosas tal como son, está orientado a que de alguna manera tengo que incentivar a ustedes la creatividad en su personalidad. Y estoy enfocado en eso, por eso que estoy dando esta conferencia, para que ustedes se den cuenta de la necesidad que tenemos, ¿sí?, de poder conocer todos estos elementos de la inteligencia, la creatividad, para que les vayan fomentando y se conviertan en elementos creadores. Además, que ustedes van a necesitar tener presente siempre todos estos elementos, porque después de este curso, ustedes van a pasar al 9º y luego al 10º y tienen que hacer su tesis. Y las tesis se hacen con alto sentido también de creatividad. Estos son los factores afectivos que se manifiestan en la personalidad del líder creativo. La condición de autorrealización, es decir, nuestro ego, nuestro yo, nos impulsa siempre, nos dinamiza a querer ser algo en la vida, autorrealizarse, querer ser ingenieros. Ustedes se han puesto como objetivo en su vida ser ingenieros y para eso se requiere un gran esfuerzo, ¿sí? Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ser disciplinados y en ese camino de ser disciplinados tenemos que tener la voluntad de obra. Miren, hay una hormiguita, está llevando una piedrecilla que debe tener unas 50 veces el peso de su cuerpo, pero lo está haciendo, ¿por qué? Porque tiene voluntad de obra, que es la disposición de vencer a la frustración, superar todo tipo de obstáculos y desarrollar un criterio personal de éxito. En este momento, recuerden, señoritas y jóvenes, cuántas veces ustedes han estado al punto de abandonar sus estudios, pero solamente su voluntad de obra de querer autorrealizarse ha continuado manteniéndoles en el camino. En este momento todavía, miren, hay personas que flaquean, ¿cierto? Pero tienen voluntad, tienen ahayo. Entonces recuerda muy bien que existe una clave muy importante para luchar, alcanzar y lograr nuestros sueños, dice, ¿no? Esa clave se llama voluntad. Los que tienen voluntad van hacia adelante. Los que no tienen voluntad tienen que ir pues a la ceja, ¿no? A hacerse leer la suerte y hacerse saumear un poco para traer a su ahayo. Estos son los factores afectivos que se manifiestan en la personalidad del líder creativo, la motivación. Puede haber una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La motivación extrínseca es aquella motivación por obtener algún premio, ¿cierto? Lograr una meta externa como el reconocimiento, la recompensa económica, genera una competición. Y la motivación intrínseca es aquella que se sustenta en la implicación del sujeto, el gusto que tiene por hacer eso, porque se siente bien. Entonces ustedes están impulsados por estos dos grandes elementos de la motivación, tanto la intrínseca como la extrínseca, porque también ustedes piensan y se ven, bueno, cuando termine mi carrera en el barrio me van a decir ingeniero,
voy a tener mejores oportunidades de vida, voy a ganar mejor, etc. Están motivados por ese valor extrínseco, pero también están motivados por el valor intrínseco, porque están en una carrera donde les gusta, donde empiezan a escudriñar algunos elementos de la tecnología que son de su agrado. Estos son, el uno empuja y el otro jala, dice, ¿no? Entonces, estos son los elementos necesarios en el ser creador. Tienen que estar motivados para crear. Los factores ambientales, sí, también deben facilitar la creatividad. Solamente se desarrolla la creatividad en ambientes creativos. Y la universidad, señores, es un ambiente pedagógico que les damos, o sea, todas las consideraciones necesarias para que ustedes sean personas creativas. Debe ser estimulada, dice, en un ambiente que entregue confianza, se les entrega confianza, seguridad, se les entrega seguridad. Aceptamos sus pretensiones, tienen que ser auténticos, tiene que ser auténtica la institución, y evidentemente la universidad es una institución auténtica, y le permite al individuo explorar, arriesgarse, comprometerse o cometer errores. No porque ustedes cometan un error primer parcial, les decimos, no, ya no sirven para nada, tienen que dejar la carrera, tienen que cambiarse de carrera nomás. No, no es así, ¿verdad? Más bien les impulsamos, les motivamos, con palabras duras algunas veces, como lo he hecho en un principio en esta locución, pero solamente con el objetivo de hacerles entender de que hay que arriesgarse a ser creativos. Hay algunos bloqueos perceptuales, altamente frustrantes, dificultan captar aspectos básicos del problema, estos bloqueos perceptuales, la percepción, lo que nosotros creemos de lo que estamos viendo. O sea, vemos un fenómeno, pero percibimos de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque estamos mediados por lentes que pueden ser de doctrina religiosa, de doctrina política, de la misma sociedad, de la misma cultura, ¿no? Entonces, hay ciertas culturas que dicen, no, nosotros siempre somos perdedores. Es como en la cultura que nos han tratado de enseñar, ¿no? Algunas personas, los bolivianos siempre somos perdedores, siempre vamos a la saga, no podemos crear, los bolivianos no somos adecuados, somos una raza de tercer nivel, dicen, no, ¿cómo? Así nomás deberíamos morir. ¿Y por qué? Y pongámonos a pensar, pues, ¿por qué no tenemos que aceptar esos pensamientos? Eso es una percepción que han tratado de endilgarnos otras personas. Es lo mismo que han tratado de hacer, evidentemente, en la época del 52, hacia atrás, que todas las personas aymara no tenían las capacidades suficientes como para poder dirigir ni siquiera las fincas agrícolas, ¿no? Entonces, después de la guerra del Chaco se dieron cuenta de que eran personas también y que eran inteligentes y que también tenían las mismas disposiciones, tal vez más inteligentes que otras. Entonces, a partir de ahí se empieza a producir y empezamos a percibir la realidad social de otra manera. Entonces, refiere a esto cuando hablamos de concepciones perceptuales. Estos bloqueos emocionales, son graves, les comento. Es una alta intensidad de las emociones que opacan o bloquean el comportamiento creativo. Y ahí voy a hacer una valoración de los siguientes. Temor a equivocarse o a hacer el ridículo. Muchas veces no podemos ni hablar, ¿cierto? No quieren ni hablar, se hacen a los locos. ¿Por qué? Porque tienen temor a hacer el ridículo. La rigidez del pensamiento, sobre todo cuando son adoctrinados, dicen, no, no, así dice el pastor de la iglesia y así tiene que ser. Y cuando en realidad no es así, ese era el pensamiento del pastor, pero ¿y por qué no puedo ser un poco más liberal? ¿Sí? La sobremotivación para triunfar rápidamente. Todos quieren salir ingenieros, si fuera posible, entrando a la universidad al día siguiente ya, que les den el título, ¿no? Y hay algunas personas que así piensan, pero eso se frustran rápidamente porque triunfar en la universidad requiere mucho esfuerzo y a ustedes les consta. Y hay un deseo patológico de seguridad, sobre todo en las personas ya que hemos transitado en la vida, que somos mayores, no queremos cambiar, ¿no? Porque no queremos cambiar porque no nos conviene, es mucho trabajo. Entonces ya no queremos trabajar, ya no queremos enfrentarnos a nuevas realidades, a nuevos programas, a nuevos lenguajes, ¿no? Ya con lo que estamos nomás, ya así nomás ya nos jubilaremos, ¿no? O porque puede ser el temor a los superiores y desconfianza a los compañeros y subordinados, o a la falta de voluntad para poner en marcha una solución. Hay personas que no les da la gana de
no tienen la voluntad. No tener la ganas igual a hacer, no la voluntad de querer hacer algo, ¿no? Ni en la misma casa. Hijito, arréglamelo, por favor, esa calamina del techo. O sea, si no se arregla, va a entrar la lluvia. Y no se lo hacen un mes, 2 meses, viene la lluvia y se entra el agua. Dice, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué pueden decir? No tenían la voluntad. Si pudiendo hacerlo, no lo han hecho. Prefieren salir a jugar, etcétera, ¿no? Pero no lo han hecho. Hay otros bloqueos que son de tipo cultural. Y estoy presentándoles a dos imágenes para poderles demostrar que evidentemente se refiere a ese bloqueo cultural, que ese es un lente que opaca nuestra percepción sobre los fenómenos que ocurren, sobre todo en la sociedad. Dice, tienen su génesis en los sistemas de valores que la sociedad impone. En la fotografía de la izquierda, ahí ven ustedes a Galileo Galilei. Galileo Galilei, sí, es el que él se construyó a través de su genialidad, se construyó un telescopio y viendo el cielo, él se dio cuenta de que la Tierra no era el centro del universo y la teoría teocrática de la Iglesia Católica de aquellos tiempos instruía que el centro del universo era la Tierra y que el Sol, la Luna y los demás astros giraban alrededor nuestro, porque así lo había determinado Dios. Pero Galileo Galilei, sí, se dio cuenta de este asunto a través de sus observaciones científicas y él indicó, no, nosotros somos un planeta que giramos alrededor del Sol, situación que llevó a un extremo que la Santa Inquisición, ahí ustedes ven a la Santa Inquisición, le hicieron firmar, ¿sí? Le hicieron retractar de sus investigaciones científicas. La fotografía de la derecha, ¿sí? Ahí está un talibán y está golpeando a las señoras que están usando las burkas, ¿no? En Afganistán, sí deben ser unos pocos países del mundo, hay otros más en el mundo islámico, donde la mujer no puede estudiar, ¿no? La mujer dice tiene que hacer guaguas y tiene que trabajar en la cocina y surcirle la ropa al marido y a toda la familia, y no tiene por qué estudiar. Y fíjense que ese pensamiento hace un poco tiempo nomás en el mundo occidental también se ha cambiado, ¿no? Pero fíjense en ese país como es Afganistán, está un talibán, esa es la forma, esa es la percepción que tiene de la sociedad, ¿no? La fotografía debe ser más o menos del 70, así las tratan a las señoras, ¿no? Estas son las dimensiones de la creatividad. Vamos a ver 13 de ellas. Y con eso vamos a concluir esta conferencia. Esto es lo más importante. El pensamiento técnico, ¿cierto? Es el pensamiento que tiene el ingeniero. Es la capacidad de buscar lo nuevo en el campo de la técnica. ¿Cuáles son esas características? Inventar, innovar o racionalizar en objetos técnicos. Proyectar objetos técnicos. Determinar la tecnología para la producción de un artículo. Detectar fallas y desperfectos técnicos y encontrar las vías para su solución. ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cómo se puede medir este pensamiento técnico? A través de la agilidad en el pensamiento funcional. Y los ingenieros, en el caso de los ingenieros de sistemas, tienen esa agilidad, rapidez en el pensamiento. Ha habido un problema con mi cámara en este momento. Inmediatamente he intuido es porque tengo que bajar nuevamente el computador y tengo que volver a levantar el sistema para que pueda funcionar. Esa es la agilidad del pensamiento funcional. Lo que tengo que ver si así es lo correcto, lo cierto. La imaginación, ¿sí? Esa capacidad humana, ¿sí? De poder percibir, de poder imaginar en 2 dimensiones o una imaginación tridimensional en el pensamiento. La percepción anticipada, ese es el pensamiento técnico. Nos anticipamos a la percepción solamente con ver el problema, ya podemos imaginarnos el origen, ¿no? El pensamiento lateral, o sea, ir no con el pensamiento lógico normal, sino ir por la parte lateral. La originalidad es una actitud o disposición para generar ideas y o productos poco usuales. Esto es lo más grande en la creatividad. Ustedes tienen que crear, ¿sí? Un proyecto de factibilidad que tiene que ser original. No copien pues lo que se han hecho en el Perú, lo que han hecho en el Ecuador. Con todos los problemas, atención, por favor, ustedes hagan lo que puedan hacer. ¿Sí? Nadie les va a ofender con
con que ustedes hayan escrito mal, que hayan tenido errores, etcétera. De eso se trata. Todos tenemos, dice que la creatividad es la sumatoria de las metidas de pata, ¿sí? Es el concepto errar y volver nuevamente a solucionar el problema. ¿Cuáles son esas barreras? El apego a las costumbres y convencionalismos. No, no, así nomás tiene que ser. ¿Para qué voy a crear así nomás? Ya, así nomás que funcione. Poca atención del profesor en los resultados de los procesos del pensamiento divergente. Este también es uno de los errores que tenemos los profesores. Burla por rebasar la comprensión del paradigma predominante. Cuando propuso John Foy Neumann, ¿sí?, de que los computadores podrían pensar, muchos de sus colegas dicen que se rieron en él, pero cuando puso en práctica sus ideas, cuando evidentemente funcionaron los octetos y el lenguaje binario, y después ya con el assembler, entonces ya se dieron cuenta de que evidentemente sí podía funcionar, pero en su momento se volvió, dice, se burlaban de él, ¿no? Porque rebasaba el pensamiento científico de la época. Estas genialidades del mundo de las matemáticas, del mundo de la tecnología, o sea, van muy por delante, ¿no?, en su imaginación a lo que nosotros hacemos hoy en día. Es decir, yo me pongo a pensar, ustedes se acuerdan de Julio Verne, el creador de 20.000 leguas de viaje submarino, o el viaje al centro de la Tierra, o el viaje a la Luna. Entonces, imagínense ustedes esa imaginación que tenía Julio Verne para su época. Pero muchos años, no, unas cuantas décadas más tarde, ya se construyeron los submarinos, ya se construyeron el cohete para ir a la Luna, el hombre logró pisar la Luna. Es decir, ¿por qué? Porque tienen una gran imaginación. Y las cosas uno se puede imaginar se pueden hacer, pero se pueden hacer sobre la base del esfuerzo. Y además sobre la base de la iniciativa, que es el siguiente punto que vamos a tocar. Esta iniciativa es la actitud mental para promover, emprender y desarrollar ideas y actividades nuevas. Barreras. ¿Por qué no tenemos iniciativa? Porque tenemos miedo al fracaso, al ridículo y al rechazo. Las personas que son creativas han sido objeto de hacer el ridículo, ¿no?, y a ser rechazados en el contexto en el que se encontraba. ¿Cuáles son los parámetros para poder medir la iniciativa? Preparación para liderazgo que permite la formulación de heurísticas y conducción en la resolución de problemas. Entonces, tenemos la formación que ustedes han recibido en la universidad es una formación de líderes. Ustedes pertenecen a la crema innata de la intelectualidad alteña. Así nomás es el caso. Por más socialistas que se hagan, ustedes son un grupo muy pequeño de personas con respecto a los habitantes del Alto que se han convertido en la élite intelectual de la ciudad del Alto y en la élite intelectual de Bolivia. Y están preparados ustedes para encontrar soluciones a la resolución de problemas. Por eso que van a ser llamados ingenieros. El ingeniero es creador. Definitivamente el ingeniero es creador. No debe haber otra profesión que tiene más relación con la creatividad que la del ingeniero. El desarrollo de la atención, dice, es para tener iniciativa, es importante en capacidad y conciencia para ver donde otros no alcanzan a ver. Miren, todos los grandes genios de la historia han propuesto nuevas teorías porque han visto más allá de lo que otros pueden ver. Y han hecho, ¿no? No han tenido miedo al ridículo o que les rechacen en cierto tipo de sociedades. No, ellos han seguido adelante y han hecho cosas maravillosas, ¿no? Y han cambiado el mundo. La fluidez. La fluidez es una capacidad humana que permite producir ideas en la cantidad y calidad de manera sostenida, permanente y espontánea, dice, ¿no? Entonces, es necesario, y ahí fíjense en el pie de la pantalla, hay un individuo que está creando no una, sino varias ideas de una manera sostenida, clara y además que tienen que ser de calidad a las ideas, ¿no? Entonces, una idea, 2 ideas, 10 ideas, y de esas 10 ideas se vuelven a pulir, quedarán 5. De las 5 se vuelven a pulir y se hacen pasar
los tamices necesarios y quedará una. De las 10, una, pero de las 10 ha quedado una y la mejor. Esas barreras que dificultan la fluidez de crear, de poder emitir ideas. Es la dificultad para percibir relaciones remotas, motivadas por el pragmatismo, adopción de rutinas y hábitos intelectuales. Algunas veces dice que ser prácticos, o sea, ¿para qué vamos a dar ideas? Mejor una idea y punto, nada más. Y en el campo de la creatividad hay necesidad de expresar una, dos, tres, cinco ideas, ¿no? Cuando ustedes estén redactando su proyecto o su tesis también, ustedes van a detallar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ideas y de ellas van a escoger cuál es la que tiene mayor coherencia. ¿Cuáles son los parámetros para medir? Expresión del pensamiento mediante el lenguaje. Ah, miren qué importante había sido expresar el pensamiento mediante el lenguaje. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener. O sea, lo que piensen les va a ser muy difícil expresar en la lengua hablada. Por eso que, aunque tengan errores, hay que hacer. Aunque algunas veces cometan cantinflas, hay que hacer. Porque solamente después de la lectura, después de corregir, o sea, recién vamos a llegar a establecer un texto que nos satisfaga por la calidad que estemos emitiendo. Y finalmente, por la agilidad del pensamiento sinéctico. ¿Qué es el pensamiento sinéctico? El pensamiento sinéctico es esa capacidad que se tiene, ¿sí?, de volver lo conocido en desconocido y lo desconocido en conocido. Es decir, cuando ustedes estén haciendo un trabajo de tesis, un trabajo de investigación, un proyecto que también es un proyecto de investigación, entonces ustedes se preguntarán, o sea, ¿cuánto más puedo avanzar? Lo primero que van a decir, no, si ya conozco, por ser muy prácticos, ¿no? El pragmatismo, ¿no? Yo ya conozco, ¿por qué ustedes no convierten a los conocimientos que ya tienen conocidos hasta ahora en desconocidos? O dicen, no, ¿por qué no vuelvo a estudiar? Y cuando vuelven a estudiar sobre el mismo punto, se van a dar cuenta que habían habido otros elementos que sostienen esas teorías que no había conocido. Y consecuentemente, juntado a lo que ya conocía, van a tener mayores capacidades y van a agilizar su pensamiento, por supuesto, ¿no? Entonces, a esto se refiere el pensamiento cinético. ¿Qué es la flexibilidad? Dice que es una capacidad de modificación o adecuación de comportamientos, actitudes, objetos, métodos y objetivos al proponer nuevas heurísticas de solución. En otras palabras, si yo recién están entrando acá sus compañeros un poquito tarde, bueno, les vamos a admitir, aunque no debería admitirles ya, ¿no? Es la capacidad de modificación o adecuación de comportamientos. Es decir, yo quiero pasar a la habitación siguiente, entonces miré por la pared. No, no van a poder pasar la pared. ¿Por qué no son un poco flexibles y se van nomás por la puerta para entrar por la otra puerta a la otra habitación? Algunas veces somos adoctrinados. Dicen, no, no, es la única vía de solución. Es la única vía de salvación de las almas, como dicen, ¿no? Como dicen, ¿cuántos pastores he escuchado en la puerta de la UPEA? Dice, arrepiéntanse porque ya está llegando el fin de los tiempos, dice, ¿no? Y conviértanse al Señor, dice, ¿verdad? Entonces, es un pensamiento muy doctrinal, ¿no? Porque yo eso escucho desde que era niño y el mundo sigue tal como está, ¿no? Mejorando cada vez más para unos, empeorando para otros, pero ahí está el mundo. No se ha perdido, no ha llegado el tiempo final, ¿no? El tiempo final eso es un cuento nada más para que nos podamos pagar en algunos casos el 10% de nuestro ingreso a la iglesia o al pastor, no sé, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? Entonces tenemos que flexibilizar un poco, no podemos ser dogmáticos, ese es el caso, no podemos ser dogmáticos. El dogma es uno de los graves problemas que ha ocurrido en este mundo, que ha evitado de que la ciencia se desarrolle a mayor velocidad, es decir, porque eran dogmáticos. ¿Eso qué significa? No, Dios nomás tiene el derecho de sanar, ¿no? Y se mataban, ¿no? O como la gente que salía cuando había peste negra en Europa, y lo racional era que no tengan contacto con el virus, pero ellos se azotaban, ¿no?, en la espalda, entonces el virus entraba con mayor facilidad al cuerpo y se morían nomás de la peste negra, ¿no? Ese es el caso. Entonces, incorporación a estereotipo, dice, o al pensamiento dogmático.
Estos parámetros de medición, reflexión para argumentar y confrontar ideas, la versatilidad como facilidad de adaptación, la proyección como capacidad de afrontar el futuro. Es importante, dice, que el ser creador sea flexible. No he podido encontrar información para hacer este texto en mi investigación, entonces tomaré pues, otro camino, ¿sí? Cambiaré. Y eso es lo que hacen algunos de sus compañeros, ¿no? Permanentemente en las sesiones del Honorable Consejo de Carrera aprobamos cambios de tema, porque seguramente han visto de que no es conveniente ir por esos lados, ¿no? Algunas veces les cierran las empresas, o es muy pequeñito, o se dieron cuenta un poco tarde de que no va a resultar. Entonces cambian. Eso significa ser flexible. El hombre debe ser flexible como la caña, no rígido como el cedro. Dicen, mire qué cosa más interesante, ¿no? Vamos a seguir nomás acá con esto, pero no está queriendo pasar. Algunas veces se tranca, debe ser por asunto de memoria. Nada, no desea pasar. Vamos a seguir con esto. La calidad de imagen no es muy buena, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Espero mejorar para la siguiente. Espero que no se haya arruinado. La camarita no. Es la segunda semana que está en actividad y sería el colmo ya que se haya arruinado. No, debe ser porque tengo que volver a encender. Debió haber una fallita con los circuitos internos de esto. A ver, vamos a continuar. Ahí está la sensibilidad. La sensibilidad dice que es la capacidad para percibir diferencias, dificultades, fallos e imperfecciones mediante la concentración y compenetración. Cuando hablamos de sensibilidad estamos hablando de los órganos sensores. De la sensibilidad pasa a la percepción. En realidad la percibilidad deberías, ¿no? La de percepción. Pero resulta que se llama sensibilidad. Entonces, a través de los órganos sensores y la percepción, determinamos ciertos errores, imperfecciones, pero lo hacemos mediante la concentración y la compenetración. Y ahí podemos encontrar grandes áreas para determinar los problemas que van a ser las ideas de nuestro proceso investigativo en el campo de la preparación y evaluación de proyectos. ¿Cuáles son esas barreras que impiden tener esa sensibilidad? Falta de tiempo para percibir detalles. Nunca tenemos tiempo, no hay otras cosas más importantes como por salir con el enamorado o la enamorada, o para poder dormir, ¿cierto? Para poder echarnos y imaginarnos, o para ver la telenovela, o para ir a un partidito de billar en el taco de la esquina, ¿no? El hábito de la rutina también, o sea, hacer lo mismo todas las veces, no percibir las diferencias, ¿no? Y poca práctica de reflexión. Ustedes van a mejorar haciendo un poco de reflexión esta parte de la sensibilidad, que es un elemento importante, es una categoría de la creatividad. Y los parámetros, ¿cómo se puede medir? Concentración, que es el pensamiento profundo y enfocado a la penetración. Hay que identificar, ¿no? A través qué es lo que está pasando, por qué ocurre este problema. Sobre todo esto para determinar el problema, ¿no? El problema. Y por supuesto para poder también determinar el objetivo. La elaboración. Dice que la elaboración, ¿sí?, es la capacidad del individuo para llevar el impulso creativo hasta su acabada realización. Es decir, una vez que empieza el trabajo, hay que continuar hasta llegar hasta la conclusión. Los otros se llaman sunchuluminarias, ¿no? Es decir, quieren empezar y ya están por ahí una dificultad, y lo dejan, ¿no? Lo dejan. Y es lo que pasó con muchos de sus compañeros. ¿Cuántos habrán empezado junto con ustedes? Varias decenas, ¿no?, de señoritas y jóvenes, y cuando ya han visto que es medio difícil, que hay que ponerle mucho entusiasmo al estudio, que hay que darle muchas horas, que ya no es como en el colegio de llamar a las juntas escolares, ir a protestar en contra del profesor, hacerles aprobar, sometiéndoles, ¿no?, a un proceso, etcétera, los pobres maestros, como ya no pueden hacer eso tan fácilmente en la universidad, entonces dicen, no, mejor me voy, y lo dejan, ¿no?
Entonces, esos parámetros para llegar hasta la conclusión misma del proceso creativo es la determinación. Sí, empiezo y termino. La disciplina. Hay que ser muy disciplinados en los procesos investigativos. Hay que darle más tiempo de lo normal al trabajo. Hay que ser persistentes y enseguida vamos a hablar sobre la persistencia, el perfeccionamiento y la dedicación. Esa es la elaboración y estos elementos son importantes, que son, si ustedes quieren hacer un buen trabajo de preparación y evaluación de proyectos, que les estoy comentando, y en sus tesis también, tienen que tener la determinación de concluir. Tienen que ser disciplinados, es decir, levantarse a las 6 de la mañana, trabajar hasta las 12 del día, descansar hasta las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde seguir investigando hasta las 11 de la noche, no en el intermedio ver la telenovela y a jugar un partidito de taco, etcétera, etcétera, no. Hay que ser persistente. O sea, no logro el resultado, voy a persistir, voy a buscar a ser flexible para llegar a conseguir la información. Hay que perfeccionar, ¿sí? Perfeccionar sus frases escritas, hay que perfeccionar y hay que dedicarse. Solamente las personas que se dedican encuentran la solución, solamente las personas que son determinadas en querer hacer algo son las que encuentran el éxito en la vida y también van a encontrar el éxito en la universidad, en su formación profesional. Yo creo que unos segundos más a dejar de funcionar